Ahora vamos a hablar acerca de la clasificación de la materia. La materia se clasifica en dos, en sustancia y en mezcla. En la sustancia, sus componentes intervienen en cantidades fijas y constantes. En cambio, en la mezcla, sus componentes intervienen en cantidades variables. Dentro de las sustancias encontramos dos tipos de sustancias, las simples y las compuestas. En cambio, en las mezclas encontramos dos tipos de mezcla, la homogénea y la heterogénea. Algunos ejemplos de sustancia simple sería el hierro, el cobre, el oxígeno diatómico u oxígeno molecular y el fósforo molecular. Y dentro de las sustancias compuestas encontramos ejemplos como el agua, el cloruro de sodio y el ácido sulfúrico. Y ejemplos de mezcla homogénea encontramos al aire y el agua potable, mientras que en la mezcla heterogénea encontramos ejemplos como la leche, la gelatina y los frugos. ¿Ya? Entonces lo importante acá es recordar que la materia se clasifica en dos, sustancia y mezcla. Entre las sustancias encontramos sustancia simple, sustancia compuesta. Y entre las mezclas encontramos mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas, ¿ya? Y las demás características y ejemplos que hemos visto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Empecemos con la primera clasificación de la materia, que era la sustancia, también conocido como sustancia química o sustancia pura. La sustancia es todo cuerpo material homogéneo con composición química definida y constante. Ahora la sustancia, si recordamos, se divide en dos, sustancia simple y sustancia compuesta. La sustancia simple es también conocida como elementos y la sustancia compuesta como compuesto. Entre las características de la sustancia simple encontramos que son las sustancias puras más simples. Además, están constituidas de una sola clase de átomos. También nos dice que no pueden ser separados en otras más simples por métodos químicos sencillos. Y algunos ejemplos que ya hemos mencionado son el sodio, el potasio, el hidrógeno, el oxígeno molecular y el fósforo molecular. Como observamos en estos ejemplos, cada una de estas sustancias está formada solo por una clase de átomo. En este caso tenemos el sodio, que es una clase de átomo, igualmente el potasio, igualmente el hidrógeno e igualmente en estos dos ejemplos, la cual tenemos al oxígeno molecular y al fósforo molecular. Estos dos ejemplos, a pesar de tener 2 y 4 átomos, constituyen una sustancia simple, ya que solo se está considerando al mismo tipo de átomo. Ahora, estas sustancias simples no se pueden separar por métodos químicos sencillos. Es por ello que a estos se les conoce como sustancias puras. En cambio, en las sustancias compuestas ocurren características diferentes. Por ejemplo, en las sustancias compuestas, la sustancia está formada por átomos de dos o más elementos diferentes. Además, pueden separarse por métodos químicos. Otra característica de las sustancias compuestas es que pueden ser de naturaleza iónica o molecular. Algunos ejemplos de sustancia compuesta tenemos al agua o H2O, al azúcar, cuya fórmula química es C12H12O11, y al cloruro de sodio, cuya fórmula química es NaCl. Como vemos en estos tipos de sustancias compuestas, en cada una de ellas observamos que cada sustancia está compuesta por 2 átomos en el caso del agua, 3 átomos en el caso del azúcar y 2 átomos en el caso del cloruro de sodio. O sea, la sustancia compuesta se está comportando como si fueran una combinación de dos sustancias simples diferentes. Ahora, este tipo de sustancias compuestas sí pueden ser separados por métodos químicos.
En cambio, las sustancias simples no pueden ser separados por métodos químicos. Además, observamos que en estos ejemplos, estas sustancias tienen naturaleza molecular en el caso del agua y del azúcar y naturaleza iónica en el caso del cloruro de sodio. En cambio, en las sustancias simples encontrábamos que estaban formados por átomos en su mayoría, pero también se encontraban sustancias simples que eran moléculas. Pero la diferencia es que estas moléculas estaban formadas por el mismo tipo de átomo. En cambio, estas moléculas están formadas por 2, 3 o más tipos de átomos. A partir de ello podemos definir de manera más clara lo que se refiere a una molécula y lo que es un átomo. Primero empecemos con la molécula. La molécula es una asociación de átomos que pueden ser iguales o pueden ser átomos diferentes. Si los átomos son iguales, la molécula es de una sustancia elemental, o sea, una sustancia simple, ¿ya? Entonces, si encontramos una molécula y observamos que los átomos de esa molécula son iguales, se considera sustancia simple. En cambio, si los átomos son diferentes, la molécula es de un compuesto molecular. Por ejemplo, el NaCl, el cloruro de sodio. El cloruro de sodio se considera una sustancia compuesta porque es una molécula formada por 2 tipos de átomos. ¿Y qué sería un átomo entonces? Átomo es la unidad fundamental y más pequeña de un elemento. ¿Ya? Entonces con eso ya definimos estos dos términos, molécula y átomo. Ahora vamos a hablar acerca de la alotropía, la cual es un término que está referido a las moléculas. La alotropía es la existencia de 2 o más formas moleculares o cristalinas de un elemento químico. Debido a ello, sus propiedades son diferentes. Para entender mejor este concepto, veamos lo siguiente. Acá, en la primera imagen, tenemos a la molécula O2. Como vemos, tenemos 2 átomos de oxígeno. En cambio, en la segunda imagen, observamos 3 átomos de oxígeno. Oxígeno diatómico y oxígeno triatómico. Ambas son moléculas, ya que están formadas por 2 o más átomos. Ahora, gracias a esta molécula adicional del átomo oxígeno, se logra que ambas tengan propiedades diferentes. En el caso del O2, cumple función vital. Además, se considera un gas incoloro, inodoro e insípido. Incoloro, o sea que es un gas que no tiene color. Inodoro es un gas que no tiene olor. E insípido hace referencia a que no tiene sabor. Además, el O2 es poco reactivo. En cambio, el O3 es un gas azulado, o sea, posee un color azul. Además, tiene un olor picante, es tóxico y además no cumple función vital. Otra característica del O3 es que es muy reactivo. Como vemos, el O2 y el O3 pertenecen al mismo elemento químico oxígeno, pero la diferencia es que el O3 tiene un átomo de oxígeno adicional y eso lo hace diferente al O2, y como observamos tienen propiedades muy diferentes. Entonces este es un claro ejemplo de alotropía. Otro ejemplo que encontramos es lo siguiente. Ahora nos vamos a enfocar en el átomo de carbono. El carbono va a tener 2 formas moleculares y cada una de estas formas moleculares va a otorgar a cada una de estas formas propiedades diferentes. En la primera imagen tenemos al diamante. El diamante es un sólido cristalino transparente. Además, el diamante es un mal conductor de la electricidad. Otra propiedad muy conocida del diamante es que es el material más duro que se conoce. Y acá en la primera imagen observamos el diamante y su forma molecular en que se presenta. Y al costado derecho tenemos al grafito. El grafito se caracteriza por ser un sólido negro. Además, es buen conductor eléctrico y es muy blando. Y acá observamos precisamente el grafito y su disposición molecular.
Igualmente, este es un claro ejemplo de alotropía, en la cual el carbono posee diferentes formas moleculares o cristalinas, cuya consecuencia inmediata va a ser que cada forma tenga propiedades diferentes. Entonces, eso es todo con respecto a este video, donde vimos acerca de la clasificación de la materia, la cual se dividía en dos: sustancia y mezcla. La sustancia también se divide en dos: sustancias simples y sustancias compuestas, y las mezclas igualmente se dividían en dos: mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. También vimos lo referente a una molécula y un átomo, para finalmente ver lo referente a la alotropía. Y eso sería todo con respecto a este video. Los espero para la siguiente sesión.